Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti. Saludos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy, domingo, Día del Señor, en esta semana, Dios se nos manifiesta con su palabra y nos invita, como en estos domingos anteriores, a practicar obra de misericordia, pero en este caso acentuado y preferenciando la oración, la comunicación con Dios. En la primera lectura de hoy escuchamos un hermoso pasaje del libro del Génesis, en el que se narra cómo Dios mostraba o cómo se mostraba de manera humana un enojo de Dios y cómo Dios se enoja, por así decirlo, con la ciudad de Sodoma y de Gomorra por sus muchos pecados. Pero a la vez también vamos a observar, vamos a seguir cómo Abraham, su siervo, intercede, cómo Dios usa la mediación humana, cómo es válido y fundamental el orar, el pedir a Dios por el otro, cuando están vivos y aún después de la muerte. Abraham reza por los inocentes que pudiera encontrar en aquella ciudad. Y Dios, que es misericordioso y que escucha siempre nuestra oración, escucha la plegaria. Y esta hermosa oración de Abraham de intercesión por el Señor, algunos de manera popular la han llamado la oración de regateo de Dios con Abraham o de Abraham con Dios, porque Abraham creyó en Dios y Dios también apostó por Abraham. Y es una imagen, es una invitación a que oremos los unos por los otros, a que recemos, a que intercedamos los unos por los otros en la comunidad, en la familia, en la iglesia. Y rezamos también con el Salmo 137, manifestando esa misericordia de Dios que Dios siempre tiene con los más débiles y los humildes. Y le damos gracias porque atiende nuestras súplicas, porque acude en nuestra ayuda siempre y cuando nosotros con fe y esperanza acudimos a Él de todo corazón. Y San Pablo nos presenta un trozo de esa hermosa carta que estamos leyendo los anteriores domingos y de la carta a los Colosenses, una carta que trata sobre todo problemática, animación, estructura, funcionamiento, importancia de la comunidad, de la iglesia. Y Pablo hoy nos recuerda, da gracias a la fe en el poder de Dios, que sobre todo cuando recibimos el bautismo en nuestra vida pequeña o en nuestra vida adulta, cuando por la razón que sea recibimos ese don, pasamos a pertenecer a los hijos de Dios, pasamos a pertenecer a los hermanos de Dios, los hijos de Él en la comunidad, en la iglesia. Y en el bautismo se realiza
ese cambio radical. Pues si hemos resucitado con Cristo a una vida nueva, si hemos recibido el bautismo, quedamos liberados del poder del pecado y somos criaturas e hijos de Dios. Y en el Evangelio, según San Lucas, que seguimos leyendo en estos días, en el camino de Jesús hacia Jerusalén, encontramos hace 2 domingos el episodio aquel del buen samaritano, en ese proceso catequístico del Señor con sus discípulos. El domingo pasado reflexionábamos sobre esa visita de Jesús a la familia amiga de Marta, María y Lázaro, y cómo nos invitaba el Señor a ser trabajadores y a ser personas que presta atención también al mensaje, al evangelio, a la oración y a la contemplación. Y hoy en ese mismo camino y en un apartado, los discípulos le piden a Jesús lo que nosotros también comúnmente debiéramos hacer. Le dicen: Señor, enséñanos a orar. Señor, danos esas herramientas necesarias para poder comunicarnos con Dios nuestro Padre. Y Jesús les anima y le da un modelo, le da una fórmula, le da un esquema de cómo debe ser esa oración de los creyentes, esa petición por antonomasia. Y justo después les narra una sencilla parábola sobre la importancia de pedir a Dios, pero sobre todo de insistir, de perseverar, de nunca desistir de lo que uno quiere, pedirle a Dios lo que necesitamos. Y el Señor Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de Santa María Virgen, es un hombre de acción y de oración. Y volvemos a tomar los 2 elementos cruciales de la semana pasada: Marta y María, contemplación y acción, las 2 maneras privilegiadas de comunicarse y acercarse a Dios, de construir el reino. El anuncio de la buena nueva, sus signos y milagros, y la obra de la reconciliación obrada en su muerte y resurrección, son ante todo acción. Acción que se sustenta en la comunión profunda y en el diálogo continuo con el Padre Dios en la oración. Acción que en ella misma es un acto ininterrumpido de alabanza al Padre, porque es fiel cumplimiento de sus amorosos designios divinos. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Podemos encontrar en Juan 17:4. En efecto, llevando a cabo la obra que el Padre le ha encomendado, el Hijo glorifica al Padre porque hace de su actividad una liturgia continua, una oración permanente que nunca se interrumpe. El Señor Jesús vive enteramente ese binomio de la acción y la oración. Y es también una invitación que se nos hace a nosotros, que nos decimos sus seguidores. Oración para la vida y apostolado. Vida y acción que es importante en la intensidad, en la actividad que realiza en su camino hacia Jerusalén. Actividad que ella misma es oración,
que el Señor no deja de buscar lo necesario, momentos fuertes del diálogo y el encuentro íntimo con el Padre. Él estaba orando en cierto lugar. Leemos en el Evangelio en este domingo y reiterada vez también escuchamos esa misma situación. Es una de las tantas ocasiones en la que Jesús busca al Padre en el silencio y la soledad de la oración. En medio de la actividad, el Señor se muestra como un hombre de oración, que lo podemos ver en diferentes momentos y en diferentes situaciones de la vida, constituyéndose así el modelo que con su oración atrae la oración de la Iglesia Católica, de cada uno de nosotros, ya que el discípulo que contempla a su maestro en oración experimenta él mismo la necesidad de orar. Por eso hoy los discípulos le piden, le hacen esa plegaria, esa oración al Señor, hermosa oración. Señor, enséñanos a orar. Y el discípulo, el seguidor, experimenta el deseo de aprender de quién es el Maestro. Por ello que cuando Jesús termina de orar, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Ante esta pregunta, el Señor no enseña propiamente cómo orar, no establece un método de oración, sino que enseña qué decir en el momento de orar y propone una plegaria muy breve y concreta, cuyo contenido va a lo esencial. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. De esta oración, la primera palabra que debe dirigir el creyente a Dios es la de llamarlo Padre. Es verdaderamente Hijo en Jesucristo. Y por Jesucristo, quien como Él ha sido sepultado en el bautismo que escuchamos en la segunda lectura, y quien ha resucitado con Él también a una vida nueva. La reconciliación que el Señor ha obrado por su pasión y muerte y resurrección es perdón de los pecados, cancelación de la nota de cargo que había contra nosotros. Todo bautizado ha sido vivificado en Cristo y hecho hijo en el Hijo. Mirá qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos. Y pues lo somos, nos dirá Juan. Gracias a Jesucristo y en comunión con Él, el creyente es verdaderamente hijo de Dios y se puede dirigir a Él como Padre. Luego de enseñar a sus discípulos esta fundamental plegaria, el Señor continúa su instrucción sobre la oración. La persistencia y la confianza han de ser sus principales características. Con la parábola, el amigo inoportuno, que nos enseña cuán insistente debe ser la súplica dirigida al Padre. También Abraham, en la primera lectura, muestra esa técnica o esa manera de insistir a Dios, que no destruye las ciudades inicuas de Sodoma y Gomorra en consideración a los poco justos que allí pudieran haber. Jesús, por su parte, concluye
su parábola, dándoles la certeza a los discípulos que serán atendidos, porque Dios en sus plegarias le escucha y le presta atención. Y Jesús indica: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se le abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Sin embargo, el Señor deja entrever que si no reciben lo que piden, es porque están pidiendo algo que no conviene. La razón de no recibir lo que se pide hay que buscarla, no en que Dios no escucha nuestra oración, sino en que como Padre, Él no dará a sus hijos lo que no es conveniente. Y a veces, aunque no se entienda, no se comprenda en el momento. Lo más conveniente será la cruz, a la que el Padre, en sus misteriosos designios, invita al discípulo a abrazarse con firmeza. En esa constancia, el Hijo, por excelencia, será también modelo y maestro de algo como que se ha de rezar. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, dijo Jesús, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Esa debe ser la oración del creyente. Y al ver al maestro en oración, el discípulo experimenta la necesidad de aprender a rezar él también. Pero ¿cómo orar? ¿Cuál es la mejor manera? El método seguro, la manera segura para comunicarse con Dios. ¿Y quién mejor que el mismo Jesucristo para enseñarnos a orar? Así, ante la súplica de los discípulos que le dicen: enséñanos a orar, el Señor le propone una plegaria sencilla y concreta: el Padre nuestro. Muchos hoy han querido hacer distinciones, y te escucha con frecuencia algunos que te dicen que una cosa es rezar y que otra cosa es orar, y definen rezar como repetir una fórmula, mientras que orar es como dialogar. Mis amigos y amigas, orar, rezar, hacer una plegaria, comunicarse con Dios, contemplar, todos son sinónimos. Claro, alguna vez podemos repetir de manera mecánica una fórmula. No se trata de eso. Podemos correr el riesgo de pensar que el diálogo espontáneo con Dios es superior y preferible a rezar con alguna fórmula establecida. Bueno, la mejor forma de orar a Dios es con su misma palabra. Y por eso la iglesia desde el principio ha orado con los salmos. Por eso oramos las vísperas, oramos los laudes, que es meditar, que es repetir, que es contemplar, que es acercarse a Dios con su misma palabra. Y conviene recordar lo que Jesús nos enseñó. Jesús no nos dijo: inventen palabra, hablen conmigo, inventen, no, sino nos dio unas enseñanzas específicas. Enseñó a su discípulo justamente una fórmula, porque el problema no está en repetir, sino en cómo yo repito, si lo pienso, si lo medito, si lo tomo en cuenta o simplemente lo digo en mi boca y mi corazón está lejos de eso. El cristiano rezamos, oramos, meditamos. Y entonces, fieles a la instrucción del Señor, hacemos eso. Qué importante es rezar con esta oración que el Señor mismo nos ha dejado como una preciosísima herencia. Obvio, y repito, que existe el peligro algunas veces de la rutina,
Pero el problema no está en la fórmula, en las palabras, sino que está en nosotros. Es a repetir como loro, pero sin entender el contenido. Pero esa no es el fondo ni la teología de esta oración. Por eso es importante que nosotros oremos cada día, que balbuciemos el Padre Nuestro apuradamente, que no lo hagamos corriendo, apurado antes de dormir o fuera de un lugar. Sin embargo, bastaría rezar bien esta oración cada día, dándole verdadero peso y sentido a sus palabras y súplicas, para que nuestra vida quedase transformada. Para ello es necesario profundizar en el sentido de lo que rezamos en esta preciosa oración, elaborada por el Señor mismo para enseñarnos a orar, a rezar. Con la primera palabra de esta oración, el Señor Jesús nos invita a dirigirnos a Dios, como ya decíamos anteriormente, como Padre. Dios es verdaderamente Padre, un Padre rico en misericordia y ternura. Es mi Padre, verdaderamente me ama y como tal quiere mi máximo bien. Pero Dios, a quien es el Señor Jesús, me enseña a dirigirse con confianza filial. No solo es mi Padre, es también el Padre de Jesucristo, el Padre mío, el tuyo, el Padre de todo, lo que hemos recibido la vida nueva en Él por el bautismo. Es Padre nuestro, sí. El Señor nos enseña que su Padre es también Padre nuestro. Y eso nos hace a ti y a mí, a nosotros, hermanos. Verdaderamente hermanos, unidos por un vínculo más profundo que el de la sangre, el vínculo del Espíritu que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Y mientras más temprano lo recibimos, más participamos de esta dignación. Y si somos hijos de un mismo Padre, no podemos consentir divisiones entre quienes somos de Cristo. No puede haber guerra ni odio. Tenemos que tener el buen trato. Más aún, somos responsables los unos de los otros. Somos responsables de trabajar por nuestra unidad, por buscar lo que nos une más que lo que nos puede separar, por vivir reconciliados en el amor del Señor. No hay fraternidad más profunda y real que esa, la que se sustenta en la dignidad y condición de ser hijo de un mismo Padre, que es Dios. Podríamos así profundizar en cada una de las palabras y peticiones que el Señor ha querido poner, no solo en nuestros labios, sino más aún en nuestros corazones, en nuestra vida. Eso queda como tarea para cada uno. Y en esta tarea nos ayudará muchísimo la lectura y meditación del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2779 al 2856, para que podamos entender mejor Catecismo de la Iglesia Católica. Procuremos rezar todos los días el Padre Nuestro, pausadamente, en la mañana antes de empezar nuestra jornada, tomando conciencia de que cada una de las palabras que pronunciamos con nuestros labios y procurando con la gracia de Dios vivirlas intensamente a lo largo de nuestra jornada. Ante todo, el doctor de la paz y el maestro de la unidad no quiso que hiciéramos una oración individual y privada, de modo que cada cual rogara solo por sí mismo. No decimos, Padre mío que está en los cielos, ni el pan mío, dámelo hoy, ni pedimos el perdón de las ofensas solo para cada uno de nosotros, ni pedimos para cada uno en particular que no caigamos en la tentación y que nos libre del mal. Nuestra oración es pública y común, y cuando oramos
lo hacemos no solo por nosotros, sino por todo el pueblo, ya que todo el pueblo, todos los hombres y mujeres, somos unos y solo uno en el Señor. Dios nos enseñó a orar, no solo con la palabra, sino también con los hechos, ya que Él oraba con frecuencia, mostrando con el testimonio de sus ejemplos cuál ha de ser nuestra conducta en este aspecto. En efecto, Jesús solía retirarse al despoblado para orar y también subió a la montaña a orar. Y pasó la noche orando a Dios, meditando, reflexionando sobre esta oración, la oración también que se llama dominical, el Padre Nuestro, es el de verdad, el resumen de todos los evangelios. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará. Por lo tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre con la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. En el Sermón de la Montaña es doctrina de vida, la oración dominical es plegaria, pero en uno y en otro el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida y nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración, de la rectitud de nuestra oración, dependerá la de nuestra vida. Esta oración dominical, esta oración significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor por una parte. En efecto, por la palabra de esta oración, el Hijo único nos la da para que nos comuniquemos con el Padre, con el Señor de los cielos, el que nos ama y siempre está presto a escuchar nuestras oraciones, nuestra comunicación con Dios. Pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico. Como en toda la oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos la enseña la palabra de la oración filial, sino que nos da también el Espíritu, por el que éstas se hacen en nosotros, por lo que se hace auténtica comunicación con Dios, no solo por la palabra, sino por la mente y por el corazón. Y ese Abba Padre, ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también Él que escruta los corazones. El Espíritu del Padre, quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión en favor de nosotros es según Dios. La misión misteriosa del Hijo y del Espíritu, el don indisociable de la palabra del Señor y del Espíritu Santo, que da la vida en el corazón de los creyentes, ha sido recibido y vivido por la Iglesia desde los comienzos. Las primeras comunidades recitan la oración del Señor 3 veces al día, en lugar de las 18 bendiciones que los judíos tenían. Los cristianos oraban con la oración del Padre Nuestro. Oremos siempre con fe, esperanza y caridad, sobre todo con insistencia, con mucha fe, pidiéndole a Dios que se haga siempre su voluntad y no la nuestra. Feliz jornada para todos. Ora buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor,
de paz. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti.